¿Qué tal, queridos alumnos? Nos encontramos dentro de la unidad 3, los procesos de planeación en la administración pública, y el día de hoy vamos a revisar el tema 3.1 que tiene que ver con la planeación nacional como una atribución del Estado mexicano. La planeación nacional siempre hemos dicho que constituye una función esencial, sumamente importante, algo que no podemos separar incluso de la idea del Estado. En este caso del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque nos permite orientar y coordinar todos los esfuerzos que se llevan a cabo en la administración pública para lograr un objetivo que en este caso pudiera ser de desarrollo económico, político o social. Y es precisamente a través de la planeación donde el Estado puede establecer estas metas de largo plazo y puede llevar a cabo el diseño de mecanismos que le permitan alcanzarlas y sobre todo garantizar que esos esfuerzos gubernamentales realmente responden a un interés general de la ciudad y no a intereses particulares. Y esto es una cuestión básica, porque el impacto que tiene la administración pública puede hacer que haya desequilibrios a nivel económico, político, social, en todos los sentidos. Si los esfuerzos del Estado se orientaran en lugar de hacia el interés general, por ejemplo, hacia el interés de algún grupo particular, puede haber desequilibrios donde incluso se acaben generando monopolios. Entonces, este es un punto básico, el que realmente se respete eh, esas finalidades que tiene la planeación nacional. Y entonces, una vez habiendo comentado esto, debemos de mencionar que la planeación evidentemente va a estar regulada por la normativa debido a la importancia que tiene para cualquier estado. En el caso de México, vemos que se regula en la Constitución que el estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que va a imprimir la solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para lograr la independencia y la democratización política, social y cultural de toda la nación. Recordemos el término nación, que no es el mismo al de población, y ya vimos esto anteriormente en algunos videos. Entonces, los fines de este proyecto nacional están contenidos en la Constitución y van a determinar los objetivos de la planeación. Y ojo con esto, hay que recalcarlo, la planeación debe ser democrática y deliberativa. Ahora bien, eh, de acuerdo a lo que vimos, o a lo que ya platicamos ahorita que viene en la Constitución, podemos observar que entonces el Estado, por una parte, tiene que organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que esta debe ser obligatoriamente democrática, lo que significa que debemos incorporar eh, la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y podemos observar que muchas políticas públicas fallan precisamente por no haber involucrado a toda la ciudadanía en el diseño, ejecución y la evaluación de las mismas. Y hay una lucha constante, ¿no?, entre el Estado y los ciudadanos, donde los ciudadanos quieren no solo participar en el diseño, sino realmente verificar la cuestión de ejecución y evaluar las políticas públicas. Y por otra parte, el Estado, donde cada vez es más reticente a que se lleve a cabo esto. Ha habido luchas constantes. Por ejemplo, el tema de la transparencia. Ha habido gobiernos que la promueven, que generan instituciones, ha habido otros que lo que hacen es eliminar esa transparencia porque es una lucha constante de poder y debemos de entenderla en ese sentido. Entonces, a nadie le gusta ser supervisado. En el caso de la planeación, bueno, es un elemento muy importante el que se incorpore a la sociedad en todo esto, porque tiene que ver también con legitimidad de los estados, es decir, en la medida que los estados sean transparentes y la sociedad participe en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, va a tener mayor credibilidad. De ahí la importancia de que esto realmente se cumpla. Y los objetivos de la planeación son coordinar la acción del Estado y propiciar la solidaridad social, así como la equidad en la distribución de la riqueza. Ojo con este punto, porque tampoco es lo mismo equidad que igualdad. ¿Sí? Y bueno, finalmente podemos apreciar que de acuerdo a lo que sea en la normativa, el Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de conducir ese proceso mediante la elaboración de un documento eh, de gran magnitud, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando escuchamos hablar del Plan Nacional de Desarrollo, estamos hablando de un documento que es base para el gobierno federal porque es
a través del cual realmente plantea la idea que tienen del desarrollo nacional y llevan a cabo toda la estructuración de todas las políticas y toda una serie de jerarquías que vamos a ir viendo más adelante en la materia. Hay ciertos principios normativos en la planeación nacional. El primero es la legalidad. Esto significa entonces que la planeación la debemos de hacer conforme al marco jurídico vigente, garantizando que objetivos, estrategias y políticas públicas respetan derechos fundamentales y la estructura constitucional del país. Esto es básico porque, por ejemplo, cuando vemos el tema de salud, que después lo vemos materializado en programas sectoriales o programas institucionales, pudiéramos pensar que vamos a ver muchos cambios en los mismos. Lo cierto es que no. Podemos ver que los temas toman más o menos importancia, pero hay temas, por ejemplo, como la cobertura universal de los servicios, el proteger a los desvalidos, el proteger a las mujeres embarazadas, una serie de medidas que lleva a cabo el gobierno, en este caso el mexicano. Vamos a ver que pueden tomar mayor o menor importancia, pero no vamos a ver que salen de esos programas. ¿Por qué? Porque evidentemente están relacionados a una cuestión de legalidad y esas obligaciones del Estado mexicano las adquirió o están reflejadas, si queremos verlo así, en diferentes documentos como pueden ser tratados internacionales, la ley general de salud, reglamentos, etcétera. Entonces, el Plan Nacional finalmente tiene que considerar todas esas obligaciones que tiene el Estado al momento de desarrollarse. Decimos que está otro principio que es el de democracia. Entonces, y que estamos buscando la participación activa de la sociedad en el diseño de planes, programas, ¿no? Y decíamos, esto le otorga credibilidad. Ahora bien, ¿qué pasa si un gobierno en determinado caso decidiera incumplir esto? Bueno, más allá de que esté incumpliendo una obligación normativa, lo cierto es que va a perder una conexión con la población, va a perder credibilidad y eso va a ser en su detrimento. Entonces, la cuestión de que sea democrática esta planeación y participe la sociedad no solamente es una cuestión de supervisión, eh, eh, o incluso un elemento que permite que realmente todas las partes que existen en la sociedad puedan manifestar sus inquietudes y entonces el Estado pueda conocerlas y ver cómo las va cubriendo, sino que el ir en contra de un proceso democrático puede dañar la imagen del gobierno que esté llevando a cabo este plan sin considerar la participación social. Entonces es muy importante esta parte. Y evidentemente también tenemos un principio de integralidad, es decir, que esta planeación pues debe de abarcar aspectos muy diversos como son los económicos, sociales, culturales, etcétera, 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 evitando que haya parcialidades o que se sectorice algo, es decir, que un grupo de poder pase por encima de los demás, logrando monopolios. Se habla también de la racionalidad como un principio normativo en la planeación nacional. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que se encuentren definidas prioridades nacionales, que se lleven a cabo evaluaciones constantes de los resultados obtenidos y entonces que haya un uso racional de los recursos. Debemos de recordar que en cualquier proyecto, esto incluye también evidentemente a los que se llevan a cabo en la misión pública, hay tres limitantes para que se materialicen las cosas. Se conocen como los tres aspectos restrictivos de los proyectos, que son el tiempo, los recursos humanos y los recursos financieros. Y esto es sumamente importante para los estados. ¿Por qué? Porque imagínense que yo de repente me quedo sin servidores públicos, ya no puedo materializar las acciones, o de repente ya no tengo recursos para poder llevar a cabo diseños de infraestructura, compra de consumibles, etcétera. También afecta el desarrollo de los proyectos. Y evidentemente el tiempo está comprometido. Este es todo un tema, incluso político, que tiene implicaciones muy serias a nivel normativo, porque hay países como China donde su desarrollo a largo plazo incluye 150, 200 años, y tenemos el nuestro, donde a largo plazo, pues difícilmente va a pasar de un sexenio, porque por cuestiones políticas hay gobiernos que no quieren llevar a cabo actividades que alguien más va a cacarear, como se dice coloquialmente, es decir, que va a hacer lucir o que va a inaugurar alguna obra, etcétera. Es decir, que va a obtener o hacer visibles los resultados de todo el esfuerzo. Y esto es una lucha constante entre poderes y entre cuestiones que tienen que ver con el hacer lo correcto o no, de acuerdo a lo que le conviene a un país, con el uso racional de sus recursos. Entonces, si esto lo llevamos, esa práctica, a diferentes niveles, vamos a ver que el largo plazo para el nivel federal pueden ser 6 años, aunque la ley diga que
pueden ser hasta 20, etcétera, va más allá, ¿no? Pero en la práctica difícilmente ves actividades que pasan más de un sexenio, a menos que haya mucha presión. Te bajas a niveles donde quizá eh, en niveles estatales el poder se ejerce en 3 o 4 años, ese va a ser el largo plazo para llevar a cabo los proyectos o para llevar a cabo algo que tiene que ver con la planeación. Y esto evidentemente complica muchas veces el que se lleve a cabo una planeación de manera adecuada y que se pueda ejecutar de forma eficiente. Pero son, bueno, cuestiones contra las que evidentemente el servicio público tiene que estar en lucha, tiene que estar llevando a cabo controles específicos para que todo fluya adecuadamente y que realmente exista un beneficio para la ciudadanía. Otro principio tiene que ver con la continuidad y flexibilidad. Y está ligado un poquito también a lo que platicamos. ¿Por qué? Porque la planeación no la puedo limitar solamente a un periodo de gobierno, en teoría, porque estamos hablando de un plan de un país. Entonces, tiene que ser un proceso permanente que va a trascender varias administraciones. Y por tanto decimos que tiene que ser flexible ante los diversos cambios. Pero la realidad luego, evidentemente, vemos que choca con esto. Es más, vemos programas que constantemente cambian de nombre conforme llegan las nuevas administraciones al gobierno federal porque les molesta lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Y esto complica que realmente se pueda materializar la planeación como había sido concebida. Evidentemente tiene que ver con esfuerzo a nivel político para dar continuidad a las acciones, ¿no? Y eso es otro aspecto que también hay que considerar. Bueno, ¿qué otro principio tenemos? Ya habíamos dicho el de participación y corresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque en la medida que la sociedad participa, pues se puede ser corresponsable de las medidas que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, si definimos políticas eh, laborales, académicas, comunitarias, empresariales, donde la sociedad participó y está de acuerdo, va a ser mucho más fácil que se asuman y que realmente se puedan materializar. Hablábamos de equidad y justicia, porque el diseño de las políticas, pues lo tenemos que orientar a reducir esas desigualdades y a garantizar que los beneficios del desarrollo alcancen a toda la población. Y esto aplica transversalmente a muchos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, anteriormente, hace muchos años, teníamos la visión de que la salud era simplemente una cuestión biológica, no tenía que ver con nada. Luego empezamos a ver que no, que incluía la parte biológica, pero también la parte mental, la social. Bueno, seguimos evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, eh, tenemos la idea de que la salud, que es tan importante para la población y para un país, depende de algo que se conoce como los determinantes sociales, es decir, ciertos factores, por ejemplo, culturales, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, etcétera, que condicionan el que una persona realmente puede estar sana. Y entonces nos damos cuenta que la economía está ligada a la salud, la parte ambiental a la economía y a la salud, y es decir, tenemos muchos temas que conviven conjuntamente. De ahí que sea importante poder generar situaciones equitativas en todos los sentidos para la población para que puedan desarrollarse de forma adecuada. Es decir, donde no haya unos que tengan muchas más ventajas que otros y por tanto no haya algo que es muy importante para el desarrollo de los países, que es la movilidad social. Es decir, esta capacidad que tienen las personas para, si nacen pobres, ir subiendo cada vez más a niveles de mayor calidad de vida o económicos. Bueno, una normativa que regula lo que es la Planeación Nacional de Desarrollo, evidentemente es la Ley de Planeación. Y esta, en su artículo segundo, fíjense que es muy interesante lo que nos señala, porque dice que debe de llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, lo que ya platicamos, que sea incluyente, es decir, que no dejemos a ningún grupo aparte, que sea integral. Ya vimos que entonces tenemos que considerar todos los temas de forma unificada, tiene que ser sustentable y sostenible, porque si llevamos a cabo medidas que pueden servir durante 2, 3 años, pero que eso no es sostenible, pues realmente podríamos considerar que estamos ante desperdicio de recursos. Entonces, esto es muy importante, esto que sea en el artículo segundo. ¿Qué más nos dice? Fíjense, debe de tener una perspectiva de interculturalidad y de género, y debe tener a la consecución de fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos. Es decir, estamos incluyendo esta cuestión de los determinantes sociales eh, de la salud, si se dan cuenta, que están ligados al desarrollo económico, al desarrollo cultural, etcétera. Y debemos de recordar algo.
Una cuestión era el territorio, la población, esto que platicamos, y otra es la nación. La nación incluía, por ejemplo, a los mexicanos que ya no están en el país, que se fueron a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, España, Argentina, a Brasil, a donde hayan decidido, pero que se identifican culturalmente con el país. Entonces, la cuestión cultural también es una cuestión muy importante en la Planeación Nacional de Desarrollo, porque debemos de garantizar que la cultura siga vigente y que permanezca al paso del tiempo, es decir, que no perdamos nuestra identidad como nación. ¿Qué más nos habla este artículo? Bueno, pues que tenemos que considerar el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y la determinación nacional en lo político, económico y cultural, como parte de la planeación. ¿Qué más nos dice? Pues que la planeación evidentemente debe también considerar la preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal, porque es cierto, pues la misma Constitución al establecer una forma de gobierno va a buscar que esa misma planeación proteja esa forma de gobierno que fue definida a nivel normativo, es decir, el poder se protege a sí mismo. Y evidentemente también se habla de la consolidación de la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, ¿no? Dentro de un ambiente sano. ¿Qué más nos habla? De igualdad de derechos entre las personas. Nos recuerda algo que también señala la Constitución, ¿no? Que es que no se puede llevar a cabo ningún tipo de discriminación. Y evidentemente, si estamos hablando que la planeación incluye actividades gubernamentales donde va el uso de recursos públicos, pues sería lógico pensar, como lo señala este artículo, que dentro de la misma no puede haber discriminación, porque estaremos dejando fuera a grupos de mexicanos, a grupos de connacionales o a una población que vive dentro del país. En ese sentido, como bien lo señala el artículo, la atención de las necesidades eh, básicas de la población y la mejoría son básicas. Es decir, la planeación tiene que buscar que mejore constantemente el nivel de vida y la calidad de vida de todos los que están en el país. ¿Qué más es importante? Fíjense, bueno, pues si hablamos de que no hay discriminación, ¿no? Pero, a ver, hay ciertos derechos que, por ejemplo, el derecho a la vida, que implican una abstención por parte del poder. Es decir, mi derecho a la vida implica que el Estado no venga y me dé un balazo, ¿no? Que no me mate. Eso implica una abstención por parte de alguien que ejerce el poder para que yo pueda materializar mi derecho. Bueno, esto lo estamos viendo aquí. Entonces, si yo tengo derechos humanos, implica una obligación por parte del Estado al ejercer el poder de abstenerse a qué? A ir en contra de ellos. Y entonces vemos que tiene lógica el que diga que las obligaciones del Estado referentes a la planeación tienen que ver con el promover, el respetar, el proteger y el garantizar los derechos humanos, porque tiene tanto poder el Estado, tiene el monopolio de la violencia, que si el Estado no promoviera, respetara, protegiera o garantizar los derechos humanos, evidentemente estos difícilmente podrían ser ejercidos de manera adecuada por las personas. Nos recuerda también este artículo que debemos llevar a cabo el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para pues, lograr que exista un desarrollo del país de forma equitativa. Esto sigue siendo todo un reto porque vemos que actualmente pues, sigue también mucho más desarrollado la parte norte que la parte sur del país, ¿no? Sigue viendo todavía muchos retos en cuestión de desarrollo. También nos recuerda este artículo que el equilibrio de los factores de la producción que protejan y promuevan el empleo, pues deben de estar incluidos evidentemente dentro de esta planeación. Ya platicamos también en qué tiene que ver con cuestión de discriminación, pues lo que es la igualdad de género, todo este tipo de cuestiones. Pero fíjense también algo muy interesante, que nos decía que la factibilidad cultural de las políticas públicas debe ser considerada. ¿Por qué? Porque puede haber muchos temas que pueden parecer muy buena idea, pero que culturalmente no son aceptados. Entonces tenemos que entender, encontrar la forma de llevar a cabo el desarrollo de todo el país respetando las particularidades culturales que tienen las diferentes regiones. Por ejemplo, quizá en la ciudad es muy normal pensar que existen médicos ginecólogos que van a tratar a mujeres, pero quizá haya ciertas regiones del país donde por cuestiones culturales un hombre no puede ver desnudo a una mujer o no puede evidentemente tener acercamiento hacia los genitales de la mujer y en ese caso
debes de respetar la cuestión cultural y el Estado lo que va a promover es pues que vayan mujeres que sean ginecólogas, que no rompan con esa parte de la cultura, pero que permitan brindarle cuestiones de salud a una población, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser aplicado a cualquier tema, pero los temas de salud, pues evidentemente son muy claros en este sentido. Entonces vemos que la planeación pues es muy importante como una atribución que tienen los estados. Tiene un carácter evidentemente normativo y por tanto es obligatorio el que lo lleve a cabo el estado y respete cuestiones como son la coherencia, la dirección, etcétera. ¿Qué pasaría si no hubiera planeación? Pues evidentemente los estados, ¿no? O el gobierno, si queremos verlo así, eh, podría estar en riesgo de dispersar recursos, de duplicar esfuerzos, de privilegiar intereses particulares. Y ojo, esto ha sucedido a lo largo de la historia, en el caso del gobierno mexicano, hay muchos ejemplos, donde aún habiendo todos estos controles a nivel de planeación, pues se dan cuestiones de corrupción muy importantes, donde se privilegian intereses particulares sobre los de la población. Entonces, la planeación también es un control para el uso indebido de los recursos que tiene el Estado. Entonces, la planeación cumple con tres funciones centrales para el Estado, que es orientar la acción del Estado, coordinar los esfuerzos a los diferentes niveles que existen, por ejemplo, el federal, el estatal, el municipal, ¿no? Y otra serie de divisiones que vamos a ver más adelante, y garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Y ojo con esto, es un elemento muy importante, porque cuando estamos en presencia a lo largo de la historia hemos tenido de gobiernos que van en contra de la transparencia en el manejo de la planeación nacional, pues nos hace pensar eh, precisamente todas las vulnerabilidades que puede haber en el manejo de recursos, ¿no? Entonces el tema de la transparencia, más allá de que también es una bandera política el estar promoviendo que seamos transparentes, realmente tiene una función de control sobre los recursos que tiene el Estado que va a llevar a cabo, ¿no? O va a haber eh, eh, materializados sus objetivos a través de todo lo que es el manejo y administración de esos recursos. Entonces, se vuelve muy importante, sobre todo en cuestión de trazabilidad. Es decir, siempre tenemos que saber eh, cualquier recurso público, ya sea de infraestructura, económico, humano, etcétera, ¿qué pasó? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo estuvo garantizado? ¿Por qué? Bueno, porque la planeación también está relacionada normativamente a otros temas, como cuál, al control interno. El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen, por ejemplo, obligación de llevar a cabo un sistema de control interno, eh, un sistema de gestión de riesgos, y vemos que entonces hay una función muy importante que es la de la supervisión, porque cuando el Estado lleva a cabo el ejercicio de recursos, no solamente es eh, el decir ya tengo el recurso y lo ejerzo, no, es poder comprobar que ese recurso se ejerció de forma adecuada y es aquí donde la planeación toma importancia, porque la planeación te dice, a ver, tenemos estos recursos, los vamos a utilizar de esta manera, en estos tiempos, en estos esfuerzos, y después va a venir una parte importante del Estado, como son los órganos internos de control o algunas otras estructuras de auditoría, etcétera, o incluso a nivel interno las auditorías que propiamente hacen los servidores públicos a sus áreas, donde van a verificar que esto realmente haya sucedido. Eh, o cuando se desarrollan las políticas públicas, pues son medidas constantemente para ver cualquier alteración y ante la misma poder tomar las correcciones y medidas necesarias para no sufrir afectaciones. Entonces, la planeación es una forma de control de recursos básica para el Estado y en ese sentido, el conocer lo que está pasando constantemente con la misma es importante tanto para el Estado como para la sociedad. Entonces, en síntesis, podríamos decir que la Planeación Nacional en México es una atribución indeclinable del Estado que se fundamenta en la Constitución y la Ley de Planeación y se rige evidentemente por principios normativos como la democracia, integralidad, equidad, racionalidad, todo esto que ya vimos, ¿no? Y que evidentemente responde a necesidades sociales y al interés público. Entonces, es muy importante eh, profundizar en lo que es la planeación nacional, en cómo se lleva a cabo, eh, en cómo está normado, en cómo se desarrolla, y nos permite también, eso es importante, una vez que conocemos esos principios de estructura, nos permite darnos cuenta si los gobiernos que hemos tenido al paso de toda la historia de México, pues realmente han podido cumplir con lo que se han propuesto, porque es aquí donde han establecido el proyecto de nación que tiene cada uno de los gobiernos. Entonces, partiendo de esa idea de proyecto de nación,
pues podemos verificar los resultados que ha habido en todas las políticas públicas, en toda la estructura, y podemos ver realmente si han cumplido lo que se proponen o han quedado cortos o han superado lo que se han propuesto, ¿no? Es un elemento muy importante también de supervisión social, eh, que nos permite darnos cuenta cómo se lleva a cabo el manejo de los recursos, que evidentemente son quitados a los ciudadanos a través de los impuestos, ¿no? Porque entra aquí una parte ética muy importante. Todo lo que está contenido en la planeación viene o se posibilita, ¿no? Derivado de que existe la recolección de impuestos, es decir, donde le quitamos un porcentaje de la riqueza a los ciudadanos y que vamos a aprovechar de una manera conjunta para lograr obtener más beneficios de los que quizá pudiéramos obtener haciéndolo de forma aislada cada uno de nosotros. Entonces es básica esta parte de la planeación. Los invito a que profundicen en estos temas, a que lean artículos, busquen artículos, a que estudien un poquito la Constitución y la ley de planeación a mayor profundidad para que realmente puedan ampliar el conocimiento que tienen de la misma. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.